Capítulo 1. La primera tinta antes de los universos. Antes de las historias. Antes de Undertale. Solo existía un vacío blanco, silencioso, eterno, infinito. No existían monstruos, no existían humanos, ni siquiera existía Sans. En medio de esa nada. Flotaba un boceto, incompleto, sin terminar, sin nombre, sin brazos completos, sin piernas completas, sin un ojo, solo era una idea olvidada. Hasta que apareció la tinta. Una mancha negra cayó sobre el dibujo, luego otra, y otra. La tinta comenzó a moverse sola, se arrastró por el papel, cubrió los espacios vacíos, formó brazos, formó piernas, formó el ojo perdido, y lentamente se fusionó con él. El vacío tembló, el boceto respiró, y abrió los ojos. Dentro de su pecho latía un alma negra, la primera alma de ese vacío. Miró a su alrededor, solo blanco, solo silencio, y dijo: estoy solo. Así nació Tinta Oscura, mucho tiempo después. De ese mismo vacío nacería un nuevo universo. Tardetin 156 Sudoshi con él. Ink Sans. Capítulo 1. La primera tinta, parte 2. El vacío blanco era eterno, silencioso, vacío. Tinta Oscura caminaba sin rumbo. Sus pasos no hacían ruido. No había suelo, no había cielo, solo blanco, solo nada. Miró sus manos. La tinta goteaba lentamente de sus brazos. Su alma negra latía con calma. Bum, bum. No sabía cuánto tiempo había pasado. Segundos. Años. O siglos. En ese lugar, el tiempo no existía. Hasta que algo cambió. Una línea apareció en el aire. Tinta Oscura se detuvo. La línea se movió sola. Luego apareció otra. Y otra. Como si alguien invisible estuviera dibujando. Poco a poco. Un cuerpo comenzó a tomar forma. Un pequeño esqueleto. Con una sonrisa. Con ropa extraña. Con manchas de colores. Tinta Oscura observó en silencio. Las líneas se volvieron pintura. La pintura se volvió cuerpo. Y entonces abrió los ojos. Uno de ellos brilló con color. El pequeño esqueleto miró sus manos. Luego miró a Tinta Oscura. Se quedaron en silencio. Hasta que el recién nacido sonrió. Oh. ¿Tú también existes? Tinta Oscura lo observó. Frío. Serio. Sí. El pequeño dio una vuelta. Mirando todo emocionado. ¿Qué lugar tan vacío? Podría llenarlo de cosas. Tinta Oscura inclinó un poco la cabeza. Llenarlo. El pequeño levantó un pincel, como si hubiera aparecido de la nada, y con un simple movimiento dibujó una estrella. La estrella brilló. Por primera vez. Hubo luz en el vacío. Los ojos de Tinta Oscura reflejaron el brillo. El pequeño sonrió más. Creo que me llamaré Ink. Tinta Oscura miró la estrella. Luego miró a Ink. Por primera vez. No estaba solo. Y aunque no lo sabía, ese sería el inicio de todo. Capítulo 2. La brecha negra. El multiverso estaba en silencio. Demasiado silencio. Ink Sans caminaba entre los universos, saltando de uno a otro, con su pincel en mano. Pero algo no estaba bien. Podía sentirlo. Como una presión en el pecho. Como si algo oscuro se acercara. Mientras avanzaba. Su mente viajaba al pasado. A aquel vacío blanco. A la primera estrella. A la primera vez que vio a Tinta Oscura. Ink sonrió un poco. Siempre tan serio. Pero antes de seguir. Crack. Una grieta se abrió frente a él. Ink se detuvo. De la grieta salieron varias sombras. Cross Sans. Killer Sans. Dust Sans. Horror Sans. Y detrás de todos. Una risa oscura. Tentáculos negros rompieron el aire. Nightmare Sans apareció. Su ojo brillando en azul y morado. Vaya, vaya, Ink. Ink retrocedió, apretando su pincel. Nightmare. Cross dio un paso al frente, espada en mano. No queremos pelear. Killer empezó a reír. Bueno, yo sí, en un instante. Todos atacaron. Ink bloqueó con su pincel. Esquivó un cuchillo de Killer. Saltó sobre Dust. Pero Horror lo golpeó con fuerza. Boom. Ink cayó al suelo. Nightmare lo atrapó con sus tentáculos, apretándolo. Ink intentó escapar. Suéltame. Nightmare sonrió. Necesito tu poder. Ink abrió más los ojos. ¿Qué? Cross lo miró serio. Abrirás una brecha. Dust habló con voz fría. Hacia el territorio de Tinta Oscura. El alma de Ink se heló. Están locos. Nightmare se acercó. Su sonrisa era enorme. Quiero ver si el gran juez puede caer. Ink forcejeó. No dejaré que entren ahí. Nightmare apretó más fuerte. No tienes opción. Los tentáculos rodearon el pincel de Ink. La tinta comenzó a fluir. El aire tembló. El espacio empezó a romperse. Crack, una enorme grieta negra apareció frente a ellos. Dentro
Solo se veía oscuridad. Oscuridad líquida. Como tinta viva. Ink respiraba agitado, mirando la brecha, recordando. Ese lugar. La mitad del multiverso. El dominio de tinta oscura. Nightmare soltó una risa. Por fin. Vamos a conocer al monstruo. Y del otro lado. Algo abrió un ojo. Capítulo 2. La brecha negra, parte 2. La grieta se abrió. Y Nightmare dio el primer paso. Al instante. Algo se sintió mal. Muy mal. Nightmare cayó de rodillas. Sus tentáculos se agitaron violentamente. GH. Cross retrocedió. Killer dejó de sonreír. Dust frunció el ceño. El aire. Era extraño, ligero, cálido, lleno de felicidad. Los universos flotaban alrededor, brillantes, pacíficos, llenos de luz, llenos de esperanza. Nightmare apretó los dientes. Su cuerpo temblaba. Sentía dolor, como si su alma ardiera. ¿Qué es este lugar? Ink, aún atrapado, sonrió un poco. Te lo dije. Este es su territorio. Nightmare intentó absorber negatividad, pero no había suficiente. La oscuridad de algunos universos existía. Sí, pero estaba lejos, controlada, sellada, ordenada, demasiado lejos para alimentarlo. Nightmare jadeó, cada segundo ahí. Lo debilitaba. Cross miró alrededor, confundido. ¿Cómo puede haber tantos universos, así? Ink bajó la mirada. Porque él los protege. De repente. Una voz resonó en todas partes. Fría, vacía, serena. Lo veo todo. Todos se congelaron. Killer tragó saliva. Dust levantó su arma. Horror grunó. Nightmare abrió más los ojos. La voz volvió. Más cerca. Nada entra en mis dominios sin que yo lo sepa. El espacio tembló. La tinta negra comenzó a correr por el suelo. Por las paredes del aire. Por la grieta. Nightmare intentó ponerse de pie. Pero volvió a caer. Más débil. Y en lo alto. Dos ojos se abrieron en la oscuridad. Observándolos. Tinta oscura ya sabía. Y había permitido que entraran. Capítulo 3. El juicio continúa. Parte 1. El vacío blanco estaba en silencio. Nightmare seguía de rodillas. Débil. Sin poder. Killer estaba sentado contra una pared invisible. Gruñendo. Cross observaba todo en silencio. Dust seguía serio. Horror respiraba con dificultad. Ink miraba a Tinta Oscura. Tinta Oscura permanecía de pie frente a ellos. Como una sombra en medio del infinito blanco. De repente. Cerró los ojos. Su alma negra brilló. Bum, bum. Abrió los ojos. Y frunció el ceño. Ink lo notó. ¿Qué pasa? Tinta Oscura miró hacia arriba. Como si pudiera ver más allá del vacío. Un universo. Se corrompió. Cross levantó una ceja. Dust habló. ¿Y? Tinta Oscura lo miró. Frío. Es mi trabajo. Levantó la mano. Una grieta negra se abrió, mostrando un universo distorsionado. Lleno de grietas. Lleno de errores. Lleno de oscuridad. Nightmare sonrió débilmente. Qué irónico. Tinta Oscura ignoró el comentario. Miró a Ink. Vigílalos. Ink parpadeó. ¿Qué? Tinta Oscura caminó hacia él. ¿Conoces este lugar? ¿Conoces la línea Omega? Ink tragó saliva. A lo lejos. A través del vacío. Podían verse luces. Pequeñas. Universos rotos. Fragmentos. Refugiados. La línea Omega. Un refugio. Un cementerio. Un hogar temporal para los destruidos. Ink suspiró. Siempre me metes en esto. Tinta Oscura lo miró fijamente. No los dejes escapar. Nightmare soltó una risa. ¿Y si lo hacemos? Tinta Oscura giró lentamente la cabeza. Lo miró. Y Nightmare se cayó. Al instante. Tinta Oscura dio un paso hacia la grieta. Se detuvo. Sin girarse. Si intentan escapar. Su alma negra brilló. La tinta cubrió sus brazos. Mátalos. Todos se congelaron. Incluso Ink. Tinta Oscura entró en la grieta. Y desapareció. La grieta se cerró. El silencio volvió. Killer sonrió. Cross apretó los dientes. Nightmare levantó la mirada. Y sonrió. Ahora sí. Ink suspiró. Apretó su pincel. Ni se les ocurra. Capítulo 3. El juicio continúa. Parte 2. El silencio duró unos segundos. Solo se escuchaba la respiración pesada de Nightmare. El leve sonido de las cadenas. Y el eco del vacío. Killer soltó una risa. Así que el gran monstruo se fue. Ink lo miró de reojo. No te emociones. Cross seguía observando las luces a lo lejos. Universos flotando. Fragmentos unidos. Ciudades suspendidas. Refugios. Dust frunció el ceño. Espera. Horror grunó. Nightmare levantó la mirada. Cross habló. Eso no es correcto. Ink suspiró. ¿Qué cosa? Cross señaló a la distancia. La línea Omega. Dust habló. No está aquí. Nightmare sonrió débilmente. Sí.
La línea Omega está en otro lugar. Ink se quedó en silencio. Killer se levantó un poco. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ink miró otra vez las luces. Luego suspiró. Apoyó su pincel en el hombro. Porque esa no es la original. Todos lo miraron. Cross frunció el ceño. ¿Qué? Ink señaló a las luces. La línea Omega original. Está en mi mitad del multiverso. Dust entrecerró los ojos. Ink siguió. Es un refugio. Un lugar para viajeros. Para sobrevivientes. Para quienes escaparon de Aus destruidos. Nigmare miró serio. Ink bajó un poco la mirada. Pero esta es diferente. Killer sonrió. ¿Más bonita? Ink lo ignoró. Esta es la línea Omega de tinta oscura. El silencio volvió. Cross habló. ¿Él hizo otra? Ink asintió. Sí. Dust miró a la distancia. ¿Por qué? Ink cerró los ojos. Porque aunque destruya universos, no destruye todo. Nigmare frunció el ceño. Ink señaló varios fragmentos. Esos son restos de Aus destruidos. Partes que sobrevivieron. Partes que él salvó. Horror gruñó. Killer rió. ¿Así que el monstruo tiene corazón? Ink abrió un ojo. No confundas compasión con lógica. Cross observó en silencio. Ink continuó. Universos esenciales. Lugares con valor. Sobrevivientes. Todo lo que él cree que aún merece existir. Termina aquí. Nigmare apretó los dientes. TCH. Ink miró a Nigmare. Por eso no entiendes este lugar. Nigmare lo fulminó con la mirada. Ink sonrió. Aquí no hay suficiente negatividad. Y allá afuera. Lo que ves es esperanza, luz, vida. Nigmare volvió a mirar a la distancia. Molesto. Dust habló. Entonces, ¿estamos atrapados en el territorio de alguien que controla todo esto? Ink sonrió nervioso. Sí. Cross bajó la mirada. Killer dejó de sonreír. Horror gruñó bajo. Nigmare apretó los puños. Porque todos entendieron lo mismo. Se habían metido en el territorio equivocado. Capítulo 3. El juicio continúa. Parte 3. El silencio seguía dominando el vacío blanco. Todos miraban a la distancia. A las luces flotantes. A la inmensa línea Omega de tinta oscura. Cross fue el primero en hablar. Quiero verla. Ink levantó una ceja. ¿Qué? Cross señaló con la cabeza. De cerca. Killer soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Turismo ahora? Dust frunció el ceño. Horror gruñó. Nigmare miró en silencio. Cross siguió hablando. Si vamos a estar atrapados aquí. Quiero saber qué es ese lugar. Ink suspiró. Miró las cadenas. Seguían bien sujetas. No podían hacer mucho. Y además, tinta oscura sabría si hacían algo. Ink se rascó la nuca. Supongo que no pasa nada. Nigmare sonrió un poco. Ink lo miró. No te emociones. Levantó su pincel. Abrió una pequeña grieta. No hacia afuera. Solo más cerca de la línea Omega. Si intentan algo raro. Los dejo aquí. Killer puso cara de aburrido. Sí, sí. Uno por uno. Fueron arrastrados por las cadenas. Y cruzaron. Al otro lado. Todos se quedaron en silencio. Era enorme. Más grande de lo que parecía. Universos enteros flotaban unidos. Ciudades construidas sobre fragmentos. Portales conectando zonas. Monstruos. Humanos. Criaturas. Todos caminando juntos. Viviendo. Sobreviviendo. Cross abrió los ojos. Dust guardó silencio. Horror dejó de gruñir. Incluso Killer se sorprendió. Nigmare apretó los dientes. Porque sentía demasiada felicidad. Demasiada luz. Y entonces lo vieron. Un Sans. Luego otro. Y otro. Papyrus. Toriel. Undine. Alpis. Asgore. Versiones de ellos. Cientos. Miles. Distintos. Algunos heridos. Algunos felices. Algunos trabajando. Otros jugando. Killer abrió la boca. ¿Qué? Dust miró alrededor. No puede ser. Cross observó a varios Sans. Algunos eran casi iguales a Ink. Otros a él mismo. Nigmare vio incluso versiones de él. Más tranquilas. Más débiles. Más felices. Gruñó. Ink solo suspiró. Se los dije. Cross lo miró. ¿Cómo? Ink señaló alrededor. La mitad del multiverso de tinta oscura. Casi copia la estructura del mío. Dust frunció el ceño. Ink siguió. La otra mitad del multiverso. Los mismos roles. Los mismos universos base. Los mismos personajes. Pero bajo sus reglas. Cross volvió a mirar. Vio otro Papyrus. Otro Sans. Otra Toriel. Otra Undine. Otra Alpis. Y entre ellos. Algunas variantes. Aus destruidos. Fragmentos. Refugiados. Nigmare apretó los dientes. TCH. Killer soltó una risa. Así que el monstruo hizo su propio multiverso. Ink negó con la cabeza. No, lo protegió.
Todos guardaron silencio. Y mientras seguían mirando. Desde lo alto. Un gran ojo de tinta se abrió, observándolos. Ink sonrió nervioso. Sí. Él ya sabe que estamos aquí. Capítulo 3. El juicio continúa. Parte 4. La línea Omega brillaba. Llena de vida. Llena de refugios. Llena de esperanza. Cross observaba en silencio. Dust seguía analizando todo. Killer sonreía. Nightmare sufría en silencio. Demasiada luz. Demasiada felicidad. Demasiada paz. Entonces. El gran ojo de tinta se cerró. Ink tragó saliva. Ya volvió. Un segundo después. Crack, una grieta negra se abrió en el cielo. Todos miraron arriba. Y de ella salió tinta oscura. Cubierto de tinta. Con polvo brillante pegado a sus brazos. Restos de un universo destruido. Detrás de él. Docenas de personas cayeron al suelo. Sans. Papyrus. Toriel. Undine. Alpis. Asgore. Monstruos. Humanos. Criaturas heridas. Refugiados. Ink reconoció a uno. Horror Sans. Era diferente. No tenía mirada asesina. No estaba loco. Solo herido. A su lado. Horror Alpis ayudaba a otros. Nightmare frunció el ceño. Cross observó sorprendido. Tinta oscura habló. Universo eliminado. Su voz era fría. Sin emoción. Miró a los refugiados. Sobrevivientes rescatados. Los portales de la línea Omega se abrieron. Médicos. Sans. Toriels. Alpis alternativas. Todos fueron a ayudar. Tinta oscura cerró los ojos. Su alma negra latió. Boom, boom. Y entonces. Los abrió de golpe. Miró a Cross. Miró a Killer. Miró a Dust. Miró a Horror. Miró a Nightmare. El ambiente cambió. La tinta empezó a moverse. Ink dio un paso atrás. Tinta oscura habló. Frío. Vacío. Intentaron sembrar caos. Todos se congelaron. Cross abrió los ojos. Killer dejó de sonreír. Nightmare grunó. Tinta oscura siguió. En mi línea Omega. La tinta subió por sus brazos. Su ojo brilló. Lo sentí. Dust apretó los dientes. Cross habló. Nosotros, tinta oscura lo interrumpió. Silencio. El espacio tembló. Nightmare cayó de rodillas otra vez. Tinta oscura levantó la mano. Una pantalla apareció. Juicio delitos detectados. Invasión de dominio. Intento de alterar equilibrio. Intento de sembrar caos en zona protegida. Amenaza a refugiados. Castigo sugerido. Eliminación. Killer tragó saliva. Cross apretó los puños. Nightmare grunó. Ink habló rápido. Espera. Todos lo miraron. Ink dio un paso al frente. No lo hicieron. Tinta oscura lo miró. Ink respiró hondo. Lo pensaron. Pero no lo hicieron. Silencio. Tinta oscura observó a todos. Su alma negra brilló. La pantalla cambió. Castigo actualizado. Condena suspendida. Todos respiraron. Tinta oscura bajó la mano. No morirán. Nightmare sonrió. Pero tinta oscura siguió. Porque el equilibrio se mantiene. Su ojo brilló. Por ahora. Nightmare dejó de sonreír. Killer tragó saliva. Cross bajó la mirada. Dust suspiró. Ink solo sonrió nervioso. Casi. Capítulo 4. Error fatal, parte 1. En algún rincón del multiverso. Crack, una grieta roja se abrió. De ella salió una figura temblorosa. Hilos rojos. Sonrisa torcida. Ojos brillantes. Error Sans. Miró a su alrededor. Frunció el ceño. No reconocía ese lugar. Universos flotaban a su alrededor. Demasiados. Ordenados. Estables. Error sonrió. Levantó la mano. Sus hilos salieron disparados. Se clavaron en uno de los universos. Crack. El universo empezó a romperse. Error rió. Basura. Lanzó más hilos. Otro universo. Y otro. Y otro. Todos comenzaron a colapsar. Algunas alarmas sonaron. Portales se abrieron. Habitantes huyeron. Pero Error seguía riendo. Ja. Mueran. Uno explotó. Luego otro. Polvo. Fragmentos. Nada. Y entonces. Todo se congeló. Los hilos de Error dejaron de moverse. El espacio tembló. Error parpadeó. ¿Qué? Una voz resonó detrás de él. Fría. Vacía. Te equivocaste. Error giró. Y lo vio. Tinta oscura. De pie. Con los brazos cubiertos de tinta. Su alma negra brillando. Su mirada helada. Error dio un paso atrás. Tinta oscura caminó lentamente. Esos universos. Miró los restos flotando. No estaban en juicio. Error frunció el ceño. No me importa. Tinta oscura levantó la mirada. A mí sí. El espacio entero tembló. La tinta comenzó a cubrir el vacío. Error retrocedió. Por primera vez. Dudó. Espera. Tinta oscura levantó una mano. Error Sans. Su alma negra brilló. Has cometido un error. Capítulo 4.
Error fatal, parte 2. El vacío temblaba. Los fragmentos de universos destruidos aún flotaban alrededor. Error Sans retrocedió un paso. Sus hilos rojos vibraban. Intentó sonreír. Tranquilo. Tinta oscura no respondió. Solo levantó una mano. La tinta explotó alrededor de Error. SHHHHK, cadenas negras salieron disparadas. Error intentó reaccionar. Lanzó sus hilos. Demasiado tarde. Las cadenas atraparon sus brazos, sus piernas, su cuello. Sus hilos fueron inmovilizados. Error abrió los ojos. ¿Qué? Intentó teletransportarse. Nada. Intentó romperlas. Nada. Intentó usar sus hilos otra vez. Nada. Tinta oscura lo observó en silencio. Tus trucos no funcionan aquí. Error gruñó. Forcejeó. Suéltame. Tinta oscura se acercó. Sin miedo. Sin apuro. Miró los restos de los universos destruidos. Luego volvió a mirar a Error. Sé quién eres. Error frunció el ceño. Tinta oscura habló. El destructor de Ink. El corrector de errores. El verdugo de universos corruptos. Error dejó de moverse por un segundo. Tinta oscura siguió. Tu propósito. No está equivocado. Error entrecerró los ojos. Entonces déjame ir. Tinta oscura negó lentamente. No. Su ojo brilló. Destruiste universos sin juicio. El espacio vibró. Error apretó los dientes. Tinta oscura abrió una grieta. Negra. Profunda. Error la reconoció. No. Tinta oscura jaló las cadenas. Sí. Error fue arrastrado. Pataleando. Gritando. ¡No! No pienso volver ahí. Crack, lo lanzó dentro. Y cayó. En una celda. De metal negro. Cubierta de runas. Bloqueando magia. Bloqueando portales. Bloqueando habilidades. Una prisión antimágica. Error se levantó furioso. Golpeó las paredes. Nada. Miró alrededor. Y vio a los demás. Killer sonrió. Oh, mira quién llegó. Cross suspiró. Dust levantó la vista. Horror gruñó. Nigmaré sonrió débilmente. G. Error apretó los dientes. Genial. Ink estaba afuera de la celda. Con su pincel al hombro. Sonrió nervioso. Bienvenido. Error lo fulminó con la mirada. Cállate. Ink rió. Tinta oscura se dio la vuelta. Miró hacia la inmensa línea Omega. Universos. Refugiados. Vida. Todo bajo control. Habló sin girarse. Compórtense. Killer sonrió. Nigmaré rodó los ojos. Error gruñó. Tinta oscura abrió otra grieta. Debo reparar los daños. Entró en ella. Y desapareció. Dejándolos encerrados. Juntos. Capítulo 5. La búsqueda, parte 1 en la otra mitad del multiverso. Las alarmas sonaban. Portales se abrían. Mensajes viajaban entre universos. Error Sans había desaparecido. Core Frisk corría entre grietas. Su mirada seria. Podía sentir la anomalía. Detrás de él. Blue corría nervioso. ¿Cómo desaparece alguien como Error? Red gruñó. Con las manos en los bolsillos. Ese idiota seguro rompió algo. A su lado. Dream observaba el rastro de energía. Su aura dorada iluminaba el camino. No. Esto es diferente. Core Frisk se detuvo de golpe. Todos frenaron. Frente a ellos. Había una enorme barrera. Invisible. Pero visible por cómo distorsionaba el espacio. Como cristal. Como agua. Blue abrió los ojos. ¿Qué es eso? Red golpeó la barrera. Boom. Nada. Dream frunció el ceño. Una barrera protectora. Core Frisk miró abajo. Y lo vio. Un portal. Abierto. Negro. Con bordes de tinta. Aún activo. Blue tragó saliva. Error pasó por ahí. Core Frisk asintió. Dream miró el portal. Y sintió algo. Muchísima felicidad. Muchísima paz. Pero también. Algo enorme. Algo que vigilaba. Red sonrió. Bueno. Sí entró. Vamos por él. Core Frisk dio un paso. Pero antes de tocar el portal. Una voz resonó. Fría. Vacía. No entren. Todos se congelaron. Dream abrió los ojos. Blue retrocedió. Red miró alrededor. Core Frisk levantó la mirada. En lo alto. Un enorme ojo negro se abrió. Observándolos. Tinta oscura ya los había visto. Capítulo 5. La búsqueda, parte 2. El enorme ojo negro flotaba en lo alto. Mirándolos. Sin parpadear. Sin emoción. Blue dio un paso atrás. ¿Qué es eso? Red frunció el ceño. Preparándose para pelear. Dream levantó una mano. Esperen. Core Frisk observó en silencio. Analizando. La voz volvió. Fría. Vacía. Serena. Identifíquense. Blue tragó saliva. Red gruñó. ¿Y si no? La barrera vibró. Solo un poco. Pero fue suficiente para hacerlos callar. Dream dio un paso al frente. Su aura dorada brilló. No buscamos problemas. El ojo se movió. Mirándolo. Dream siguió. Buscamos a Error Sans. Core Frisk asintió.
Su energía desapareció aquí. Silencio. El ojo observó unos segundos. Luego, la tinta comenzó a reunirse, formando un cuerpo, lento, como si la oscuridad se derramara, hasta que apareció, tinta oscura, de pie frente a ellos, brazos cubiertos de tinta, su alma negra brillando en su pecho. Blue se quedó quieto. Red apretó los dientes. Dream sintió la inmensa energía. Core Freeze guardó silencio. Tinta oscura habló. Lo encontré. Blue suspiró. Gracias a... Tinta oscura lo interrumpió. Destruyendo universos. Todos se quedaron callados. Dream bajó la mirada. Core Frisk cerró los ojos. Como si lo esperara. Red rodó los ojos. Idiota. Tinta oscura siguió. Fue encarcelado. Blue abrió los ojos. ¿Qué? Red dio un paso. Oye, Dream levantó la mano. Espera. Miró a Tinta oscura. ¿Está vivo? Tinta oscura asintió. Sí. Core Frisk habló por primera vez. ¿Podemos verlo? Silencio. Tinta oscura observó a cada uno, como si los estuviera juzgando. Su alma negra brilló. Boom, boom. Dream sintió paz. Blue nervios. Red molestia. Core Frisk calma. Tinta oscura cerró los ojos. Y habló. No percibo malas intenciones. Red soltó una risa. Pues tienes mala suerte. Blue le pegó. Cállate. Por primera vez. Tinta oscura casi sonrió. Casi. Levantó una mano. Abrió un portal negro. Síganme. Blue tragó saliva. Dream asintió. Core Frisk avanzó. Red grunó. Y entraron. Al otro lado. Todos quedaron en silencio. La inmensa línea Omega apareció ante ellos. Universos flotando. Ciudades. Refugios. Miles de variantes. Sans. Papyrus. Toriel. Undine. Monstruos. Humanos. Blue abrió la boca. Wow. Dream sonrió. Sintiendo esperanza. Red silbó. Core Frisk observó todo. Tinta oscura caminó al frente, guiándolos, hasta llegar a una enorme prisión negra. Runas brillaban en sus paredes, bloqueando magia, bloqueando portales. Dentro estaban todos. Killer, Cross, Dust, Horror, Nightmare, Y. Error. Error miró hacia arriba, y abrió los ojos. ¿Qué? Blue sonrió. Error. Error se agarró la cabeza. Oh no. Red se rió. Dream suspiró. Core Frisk cruzó los brazos. Tinta oscura se quedó en silencio, observando. Capítulo 6. Nuevos caminos, parte 1. La prisión antimágica seguía en silencio. Error estaba sentado en una esquina, gruñendo. Nightmare observaba en silencio. Killer sonreía. Cross seguía serio. Dust callado. Horror inmóvil. Blue, Red, Dream y Core Frisk observaban desde afuera. Ink comía una brocheta de carne. Como si nada. Está buena. Error gritó. ¿En serio? Ink lo ignoró. Entonces. La puerta de la prisión se abrió. SHHHHK, todos miraron. Tinta oscura apareció. Caminando lento. Su alma negra brillando. Se detuvo frente a ellos. El juicio terminó. Cross levantó la mirada. Killer sonrió. Nightmare entrecerró los ojos. Error se puso de pie. Por fin. Tinta oscura levantó una mano. Dos portales aparecieron. Uno rojo. Uno negro. Tinta oscura miró a Error. Tú. Error tragó saliva. Yo. Tinta oscura señaló el portal rojo. Vete. Error no esperó. Corrió y saltó dentro. Adiós. Blue gritó. Error. Y lo siguió. Core Frisk fue detrás. Dream suspiró y entró. Red grunó. Nos vemos. Y desaparecieron. Solo quedaron Nightmare y los demás. Tinta oscura los miró. Ustedes. Señaló el portal negro. Killer sonrió. Cross caminó en silencio. Dust fue detrás. Horror grunó. Nightmare se detuvo. Miró a Tinta oscura. Esto no termina. Tinta oscura lo miró frío. Nunca empezó. Nightmare grunó. Y cruzó. El portal se cerró. Silencio. Solo quedaban Ink y Tinta oscura. Ink seguía comiendo. ¿Quieres? Le ofreció una brocheta. Tinta oscura lo miró. Ink sonrió. Tinta oscura habló. ¿Proteges tu universo? No. Ink dejó de sonreír un poco. Miró a la distancia. A su mitad del multiverso. Y suspiró. Sí. Tinta oscura asintió. Entonces ve. Ink levantó la mirada. Tinta oscura señaló. Sigue protegiéndolo. Yo cuidaré el mío. Ink sonrió. Tienes razón. Abrió un portal con su pincel. Antes de entrar. Miró a Tinta oscura. No destruyas demasiado. Tinta oscura casi sonrió. No prometo nada. Ink rió. Y desapareció. El silencio volvió. Tinta oscura se giró. Abrió otra grieta. Y caminó. Al otro lado. Había un laboratorio. Gigante. Lleno de máquinas. Pantallas. Cables. Energía. Allí estaban. Alpis. Gaster.
Y un Sans científico, trabajando, en el centro. Una enorme máquina, llena de portales. Energía negra. Energía azul. Líneas temporales flotaban en pantallas. Gaster habló. Las pruebas fueron exitosas. Alpis sonrió nerviosa. La máquina funciona. El Sans científico ajustó algo. Podremos viajar. A otras líneas temporales. A otros universos. Totalmente diferentes. Tinta Oscura miró la máquina. Su ojo brilló. Perfecto. Una nueva puerta. Acababa de abrirse. Capítulo 7. El llamado, parte 1. Pasaron días. La enorme máquina siguió siendo perfeccionada. Prueba tras prueba. Portal tras portal. Línea temporal tras línea temporal. Todo funcionaba. Gaster revisaba datos. Alpis ajustaba energía. El Sans científico sonreía. Era un éxito. Tinta Oscura observaba en silencio. Pero ocultaba algo. No iba a viajar al azar. No iba a explorar. Ya tenía un destino. Uno que nadie conocía. Una coordenada exacta. Una llamada. Una invitación. Una misión. Días atrás. Una transmisión había llegado. Oculta. Codificada. Solo para él. Una voz profunda había hablado. Tinta Oscura, la verdad te necesita. Tinta Oscura cerró los ojos, recordándolo. El logo apareció en la pantalla. Un ojo. Con alas negras. Y debajo. 3 palabras. Vigilamos. Defendemos. Ayudamos. La organización que nació. En un universo vacío. Un universo donde no había nada. Hasta que llegaron ellos. Antes pequeña. Ahora inmensa. Ciudades. Bases. Ejércitos. Tecnología. Ocupando un planeta entero. Y más. Bases en otros mundos. Miles. Millones. Tal vez incontables. Variantes. Todos. Él. Versiones de sí mismo. Guerreros. Científicos. Soldados. Líderes. Monstruos. Dioses. Y en la cima de todos. Padre. La versión más fuerte. La original. La que lideraba todo. En el presente. La máquina estaba lista. Gaster habló. Las coordenadas están cargadas. Alpis sonrió. Puedes ir cuando quieras. Tinta Oscura asintió. Miró la máquina. Luego entró. Las luces se encendieron. La energía rugió. Gaster sonrió. Buena suerte explorando. Tinta Oscura no respondió. Dentro de su mente. Solo una imagen. Una base gigantesca. Un planeta cubierto de estructuras. Naves. Ejércitos. Versiones de él. Y una figura. Esperándolo. Padre. La máquina disparó. ¡Boom! El portal se abrió. Negro. Inmenso. Tinta Oscura caminó dentro. Y desapareció. Sin que nadie supiera. Que acababa de dejar su multiverso. Por algo mucho mayor.